Aquí se siente fuego, se siente calor. Gracias, hermano. Qué bueno, eso es lo que hace falta con esta lluviecita y este frío que está haciendo afuera, el fresquito. Pero bueno, se siente la alegría, se siente el gozo de Dios aquí. Qué bueno, qué bueno. La presencia del Señor está aquí. Le doy gracias a Dios primeramente por darme esta oportunidad. Le doy gracias al pastor, a la pastora también por haberme tomado en cuenta y por darme esta oportunidad de estar aquí. Pero bueno, Dios tiene el control. Usted solamente dispóngase a recibir en el nombre de Jesucristo. Abra sus oídos espirituales. Arrebate la palabra que es suya. Arrebátela. Esta noche Dios le quiere hablar. En el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Esta palabra, conseguí un versículo y lo leo en nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios lo conoce a usted, la conoce desde antes de haber nacido. Y si usted está aquí es porque Dios tiene un propósito grande y maravilloso con ustedes. En el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Hay que darle gracias a Dios y yo le doy gracias a Dios por sacarme de allá y traerme hasta aquí. Porque no es casualidad que usted esté aquí en este momento. ¿Ok? Bueno, ya mi esposa dijo esa oración poderosa. Yo voy a orar también para entregarle esta palabra a Dios. ¿Ok? ¿Quieran acompañarme? Gracias. Padre de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, doy gracias, Padre, por este día tan especial. Nos reunimos aquí en tu nombre, Señor, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú, Padre de la gloria. Padre bueno, te doy gracias por estos hermanos, por este remanente fiel, Señor, que tomaron la decisión poderosa, sabia, de venir a reunirse aquí con nosotros esta noche, Señor. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Toma el control de la palabra, Señor. Toma tú el control, Señor, de esta palabra, Padre amado. Que toque los corazones, Señor. Que toque los corazones de los hermanos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, Señor. Tú tienes el poder de cambiar las vidas, Señor. Tú eres el incambiable cambiador, Señor. Tú cambias el destino, la providencia de las personas, Señor. Tú cambias los diagnósticos, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Sí, Señor. Bueno, esta palabra me costó muchísimo. Hace unos días atrás, se lo digo rapidito, el testimonio, no me había dado cuenta para empezar que me tocaba a mí estar hoy aquí. La pastora me dijo allá afuera, mano, pendiente en el bullpen, que te toca a ti dentro de poco. El bullpen es donde están preparándose los bateadores. Y me quedé así congelado. Pastora, ¿cómo? No, pastora, sí, yo voy en la computadora, sí, porque me toca apoyar también los audiovisuales. Y ella me dice, no. A ti te toca allá donde está la candela, donde está el fuego. Amén. Para que calientes esa iglesia, para que le eches carbón encendido. Yo me quedé así, bueno, gloria a Dios. Ese día me tocaba trabajar, me senté frente al hotel donde yo estoy en Santa Cruz y le dije a Dios, Dios, ilumíname. Dios, ¿qué, qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué palabra doy, Señor? Voy a buscar la Biblia mañana, me voy a poner ahí a afilar, a molar la espada. Y en ese momento me llega un mensaje de mi cuñada, la esposa de Daniela, no sé si se acuerdan, Daniela de Puerto Ordaz. Ella es evangélica también, ella es cristiana evangélica. Ella siempre envía mensajes a la radio
es fiel, una de las fieles oyentes, se para de madrugada a escuchar al pastor y envía un mensaje que dice, hablaba de que sigue adelante. Ella puso su estado de WhatsApp y decía, sigue adelante y que Dios te apoyará en tus sueños. Y entonces yo dije, gracias Señor, esta es mi señal. Qué rápido me respondiste en ese preciso instante, ese preciso momento. Yo se lo comenté al pastor como testimonio. Y entonces, hoy voy a hablar del pozo. Y el título se llama Dios te sacará del pozo. Dios te sacará del pozo donde estás. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. En la Biblia tenemos el caso de un joven que fue arrojado al pozo. Hay varios que han sido arrojados al pozo, a la fosa. Pero este joven fue arrojado a una cisterna que estaba en el norte de Israel, en Canaán. ¿Sí? En aquella época no era Israel, era Canaán. Ya me imagino que saben de quién les hablo. De José. José. ¿Sí? Vamos a leer la porción en la Biblia en Génesis 37 del 17 al 28. Tengo aquí. Del 17 al 28. Sí, Génesis 37 del 17 al 28. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron desde lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Sí? Tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle a una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo a esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó Josué a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y lo llevaron a José a Egipto. ¿Sí? Aquí podemos ver que la palabra nos dice en el versículo 17 que José, después de buscar a sus hermanos, José salió de Hebrón. Hebrón queda actualmente, aquel era un mapa antiguo de Israel. Salió de Hebrón, donde él vivía con Jacob, con su padre, fue a
ver qué estaban haciendo sus hermanos por órdenes de su padre, sus hermanos no tenían temor de Dios. ¿Okay? Él los localiza finalmente en Dotán y ellos lo ven desde lejos. Cuando ellos lo ven a José, Dotán es un sitio traducido que significa ciudad, el sitio de dos pozos. De Hebrón, para que tengan una idea, de Hebrón a Siquén, que fue que el papá los mandó a ellos. Ahí era donde ellos tenían un terreno. Ahí fue el lugar un altar tenían ellos allí. Entonces ellos iban a apacentar las ovejas. Pero Dios no quería que José encontrara a sus hermanos en Siquén. Dios tenía un propósito con él para que los encontrara en Dotán. De Hebrón, de la casa de Siquén, era más o menos 80 kilómetros. Era como de aquí a los gigantes, caminando 4 días a pie. O sea que ahí las alpargatas eran buenas, aguantaban bastante. No consiguió sus hermanos, pero consiguió a ese hombre. Ese hombre no se sabe quién era, no se sabe el nombre, pero Dios colocó a ese hombre allí para que le indique. Yo oí que iban al Dotán, así que la flecha es por ahí, vete para el Dotán. 20 kilómetros más tuvo que caminar. En total fueron 100 kilómetros, como ir de aquí a los cristianos y de vuelta, más o menos. A las galletas y de vuelta, a pie. O sea, era bueno para caminar en esa época. Los hermanos lo reconocieron de lejos, ¿ok? Y ellos eran mayores que él. Él era el penúltimo de los hermanos. Tenían superioridad en tamaño y en cantidad. Eran muchos contra él solo. Pero también tenían envidia porque él era el preferido del papá. Por eso el papá lo bendijo y le colocó esa túnica, porque él le reportaba lo que hacían los hermanos. Él le decía, mira papá, mis hermanos están tratando mal las ovejas. Mis hermanos llevan las ovejas y no las vigilan. Se ponen a dormir en el río. Entonces eso fue consumiendo por dentro de los hermanos. Eso fue creciendo dentro de los hermanos, ese rencor. Y al final creció el odio, creció la envidia. Conspiran contra él para matarlo. En el versículo 21 y 22 podemos darnos cuenta que después que ellos lo llaman el soñador, ahí viene el soñador, Rubén, que es el hermano mayor, interviene para que no lo maten, porque querían matarlo, querían sacarlo de la jugada. Intenta salvar a José y él sugiere, no lo matemos, vamos a arrojarlo a la cisterna. ¿Okay? Una intención como para rescatar a José, pero para llevarlo más adelante a su papá. Él dijo, lo dejamos en esta cisterna y nos vamos. Y más tarde vengo a buscarlo, lo ayudo a que salga y lo llevo a la casa para que el papá no sufra, para que nuestro padre no sufra. ¿Okay? En el versículo 23 y 24 hay una acción violenta. ¿Okay? Lo primero que hacen, aparte de quitarle la túnica y zumbarlo en la cisterna, ¿okay? La cisterna es como una especie de ironía, porque ellos lo arrojan a la cisterna para que se ahogue, pero se dan cuenta que no hay agua en la cisterna. Una cisterna, no sé, cuando nosotros estuvimos en Israel, en Jerusalén, la primera vez, yo bajé a una cisterna. La curiosidad. Bueno, los que me conocen saben que yo lo hice. Saben que soy capaz. Una cisterna es
3 veces este techo. Imagínense 3 veces este techo. La cisterna tiene un huequito, y esa cisterna donde yo bajé tenía una escalera. Más o menos tendría como alrededor de unos 11 metros de profundidad. Ellos tiran a José, esa cisterna estaba vacía, pero corría el riesgo de ahogarse, pero no tenía agua. Lo tiraron ahí para que muriera de alguna forma. Pudo morir de sed, pudo morir de hambre, pudo morir por las heridas, ¿okay? Pero mientras José estaba allí, estaba el propósito de Dios. Estaba Dios con él, acompañándolo, ¿okay? En todo momento. Yo sé que aquí hay gente que ha estado en la cisterna, que ha estado en el pozo, que ha estado en el fondo, que ha estado sufriendo y en algún momento ha sentido ese calor del Señor, esa compañía de Dios. Dios estaba con él en la cisterna, ¿okay? Ellos se sentaron a comer el 25, tranquilamente, con frialdad. El hermano estaba ahí abajo. Ellos no se fijaron si se fracturó un brazo, si se fracturó un pie, si cayó de cabeza. Lo único que sabían era que no tenía agua. Se dieron cuenta después, ¿okay? Y en ese momento ven que se acerca la caravana de los ismaelitas, los madianitas, ¿okay? Entonces, la cisterna fue el medio por el cual Dios protegió a José de que no lo mataran los hermanos, ¿okay? Dios lo protegió de las manos. Muchas veces hemos estado nosotros en lugares, o no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que Dios me ha librado del lazo, me ha librado de la muerte, para hablar más directamente, ¿okay? Yo me imagino que a ustedes les habrá pasado también. A mí, una de las cosas que, no desde niño, porque desde niño, cuando, para empezar, tenía 4 años, me caí de un carro. Creía que era Superboy, abrí la puerta, el carro iba como a 40 en Carúpano, rodé y gracias a Dios no me pasó nada. Lo único es una cortada que tengo por aquí en la ceja, una marca. Pero una de los últimos momentos, se lo cuento rapidito, fue en el año 2001. En el año 2001, Dios me libró de un final fatal. A mí, yo estaba trabajando en Margarita, en Playa del Agua. En esa época los teléfonos eran los Motorola, estos, los raspayelos, los Motorola, los grandes, los Teletac, no sé si Microtac. Yo parecía un militar, los militares que cargan por aquí cargadores de balas. Yo cargaba una pila por aquí, otra pila por aquí, otra pila por acá, de repuesto, porque yo trabajaba en turismo y me llamaban. Mi trabajo era freelance, eh, como autónomo, y me llamaban, mira, mañana salió un trabajo, un cáncamo, allá le decimos un tigre, para que te vayas para Canaima. Mañana te vas para Los Roques, ok, vámonos. Mañana te vas para el Delta del Orinoco. ¿Estás disponible? Sí, estoy disponible, vámonos. Ese día yo estaba en Playa del Agua recibiendo un grupo y pasé todo el día trabajando. En la tarde llegué a mi casa, llegué cansado, estacioné la camioneta y veo el gentío frente a mi casa. Y digo, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Están regalando algo? Dios me libró de el avión que se cayó en Ciudad Bolívar de Rutaca. No sé si se acuerdan de eso. Me llamaron, no pudieron comunicarse conmigo y llamaron a otro compañero y así estuvo disponible. Todos
murieron en ese vuelo. Al mes, uno de los compañeros de trabajo quedó afectado, muchos de ellos fueron a psicólogos. Al mes, uno de ellos llegó al aeropuerto y de repente yo voy caminando porque yo a la semana fui el primero que comenzó a trabajar de nuevo en los vuelos turísticos y vengo caminando del aeropuerto y veo al hombre y el hombre cayó, ¡pum!, largo a largo, como una guanábana madura. Yo me quedé, Dios mío, corrimos todos a ayudarlo a levantarlo y el hombre me quedaba viendo y entonces me dice, no eras tú, no eras tú. Y yo le digo, ¿no eras tú qué? Él pensaba que era yo que iba en ese avión. No, fue Ramón. Fue Ramón. Pero bueno, le doy gracias a Dios que me salvó. Me salvó. Dios me metió en esa cisterna y me guardó de la muerte. Muchos de ustedes le habrá pasado, pero bueno, le doy gracias a Dios porque por eso estoy aquí. Y así muchos de ustedes están aquí cumpliendo su propósito. ¿Sí? Bueno, en el versículo 26 y 27 hay otra intervención, la intervención de Judá, uno de los hermanos mayores, era el cuarto hermano de Rubén, era el primogénito, era el mayor, por eso le hicieron caso de tirarlo a la cisterna, pero Judá propone otra solución, un poquito menos culpable, ¿okay? Para no matarlo directamente y llenarse las manos de sangre. Venderlo como esclavo, ¿okay? Un argumento que decía menos culpable, un poco cínico, por decirlo de alguna manera, pero propone eso. Un falso remordimiento de conciencia demuestra eso, ¿okay? Para no matarlo directamente. En el versículo 28, los hermanos aceptan la propuesta de él para venderlo, lo sacan de la cisterna, lo venden por 20 piezas de plata, ¿okay? Y los comerciantes se lo llevan a Egipto. 20 piezas de plata. Van a perdonar, pero en ese momento, cuando estaba leyendo la palabra, me pasó por la mente que a Cristo lo vendieron por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Bueno, entonces tenemos que entender la soberanía de Dios, que aunque los hermanos actuaban con maldad, Dios usa esas acciones para un bien mayor, porque José tenía propósito en Dios, igual que nosotros tenemos propósito en Dios. ¿Okay? La palabra en Génesis dice, en 50:20, vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó en bien. Dios tiene todo en control, todo está bajo control del Señor. Dios lo encaminó en bien el mal que ellos tenían en contra de su hermano. ¿Okay? El cumplimiento del sueño, de los sueños de José, porque José, podemos pensar que uno de los errores de él fue contar ese sueño a sus hermanos. Cuando él contó el sueño a su padre después, que se iban a arrodillar delante de él. Pero no fue un error. Eso era lo que él tenía que hacer. Dios lo guió y él tenía que hacer eso. Lo tenían que vender, él tenía que ser humillado, tenía que ser llevado a Egipto para después poder ser exaltado. ¿Okay? Por eso que la historia de José es una historia que no es para hacer comparación, pero él fue un hijo amado por su padre, enviado a sus hermanos, rechazado y vendido por unas monedas de plata. Sufre injustamente y a través de su sufrimiento, luego más adelante le trae salvación a mucha gente. ¿No les parece eso conocido? ¿Mm? Hay una semejanza, a pesar de la diferencia de los tiempos, pero Dios tiene el control de los tiempos.
¿Ok? ¿Ok? Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Esta historia nos presenta muchas cosas, la traición, el engaño. Para José, el pozo representó un lugar de dolor, de traición, de soledad. José estuvo siempre fiel en su fe, y ahí entra la palabra fe en juego, en Dios. Él tuvo fe en Dios porque él cayó en la cisterna y tranquilamente, él era un niño, era un joven, ¿ok? Era uno de los menores. Tranquilamente se pudo haber echado en un rincón a llorar, lejos de la entrada de la cisterna. O con miedo de no salir porque pensar en que si salía, si tiraban una cuerda y lo sacaban afuera, lo iban a terminar de matar. Porque a él no le dijeron cuando llegó, ay, mira, hermanito, ve acá, danos tu túnica para romperla. No, yo me imagino, y ustedes se imaginan que no fue así. Si a él le quitaron la túnica y se la rompieron, esa túnica se la dio su padre. Ahí tuvo que haber un forcejeo. ¿Okay? Y ellos eran más que él. Pero el Dotán, el pozo, no era el final para él. ¿Okay? Ni es el final para nosotros. Lo declaro en el nombre de Jesucristo, Señor. ¿Okay? En el nombre poderoso de Jesús. Esta historia, tenemos que confiar en Dios. La historia de nosotros no termina en Dotán. El lugar de bendición que Dios tiene preparado para nosotros es un lugar de exaltación. Este no es el tiempo y este no es el lugar donde vamos a estar nosotros permanentemente. Salmo 34:1, hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar esto en cuenta. En el momento malo y en el momento bueno, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En el momento de pesadez, en el momento que usted esté en el pozo, en el momento que usted esté en el problema, bendiga a Jehová. Dele gracias a Dios. No solamente en el momento bueno, no solamente cuando le está yendo bien, no solamente cuando está contento, feliz. En el momento que usted esté en el pozo, dele gracias a Dios por el Dotán. El Dotán es, digamos que la escuela de José. La escuela de nosotros es aquí, la iglesia. Y la herramienta que nos da Dios para salir del Dotán, ¿cuál es? Su palabra. Mi suegra está. Su palabra. ¿Okay? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nosotros podemos salir del Dotán con la palabra de Dios. Hay que darle hay que darle gracias a Dios en todo momento. En las enfermedades, en las humillaciones, en las murmuraciones, en todo momento en la justicia, porque Dios nos va a sacar de esa cisterna, teniendo fe en Él. Fe, hay que tener fe. De la fe se habla mucho aquí, pero a veces, a veces cuesta, a veces se olvida tener fe en Dios. A veces es más fácil quedarnos en el pozo escondido pasando frío. A lo mejor habían animales, ratas, escorpiones en ese desierto, y la gente prefiere quedarse allí en vez de tener la fe de acercarse a la entrada, al hueco del pozo y esperar que le lancen a uno una cuerda, que Dios le lance una cuerda para sacarlo de allí. ¿Sí? Le lanzaron la cuerda y él salió del pozo. Él no se puso a pensar, a darle vueltas al asunto. No, si salgo me van a matar, si salgo me quitaron la túnica, ahora me van a quitar todo. Es capaz que me amarran ahí en el desierto, que me coman los buitres, los amuros. No, él salió de allí. Dad gracias
Primera de Tesalonicenses dice 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que darle gracias a Dios en todo momento. La cisterna es representa para José en ese momento problemas, enfermedades, peligros, aflicciones. Todo eso nosotros lo podemos superar y lo podemos pasar, ya lo sabemos, con las herramientas y con Cristo. Todo eso queda atrás. José no salió por su fuerza. José salió por la providencia de Dios, porque se mantuvo firme, agarrado de Dios en todo momento. ¿Okay? Así que ya saben, la cisterna no es su porción, diga. La cisterna no es su destino final. La cisterna no es su destino final. En ese momento, José decidió cargar la cruz. ¿Por qué? Porque José sabía lo que había. José en sus sueños sabía lo que venía. Josué tenía una carga porque en sus sueños Dios le dio la orden, la diligencia de que él iba a pasar por todas esas pruebas para al final salvar al pueblo de Israel. Hubo una gran hambruna tiempo después y el propósito de él era salvar a Israel. Como niño, como joven, él pudo pensar, no, cuando me saquen de aquí, es Speedy González, me voy para casa de mi papá, que mi papá me cuide, que mi papá me defienda. Pero no, él le hizo caso a Dios, le hizo caso al Señor. Él en ese momento fue un cambio de madurez. Por eso digo que él tomó la cruz de los mandamientos del Señor. ¿Okay? Él prefirió, porque es que si él salía y se iba para casa de su papá, el destino de él era la muerte en cualquier momento. Porque si ya los hermanos le quitaron la túnica y lo tiraron a una cisterna, ¿qué venía después? Entonces él pensó hasta en su padre. Él pensó que prefería un padre llorando a su hijo, porque Jacob se rasgó la ropa y lo lloró y lo veló por mucho tiempo. Tuvo un dolor muy grande, porque es un dolor muy grande perder a un hijo, pero él prefirió, porque él sabía que Dios tenía todo bajo control, que en cualquier momento él iba a encontrarse con su familia de nuevo. Prefirió que el papá llorara a un hijo perdido y no a un hijo verdaderamente muerto. Lo importante aquí es que le hizo caso al Señor, porque él sabía que el Dotán no era su destino final. El Dotán, el Dotán fue para él como, vamos a hacer como, como el ejemplo de una escuela primaria. Allí él cambió, allí él maduró, pero no fue que él salió del Dotán y fue directamente a un lugar de eminencia para salvar a su familia. No, él salió de allí, fue vendido como esclavo, lo llevaron a Egipto, se lo vendieron a Potifar, luego de allí pasó el tiempo en la casa de Potifar, pasó todo lo que tenía que pasar en casa de Potifar, se mantuvo firme en el Señor y luego fue preso. Primero estuvo en la escuelita, se graduó en la escuelita del Pozo, después fue el bachillerato, que fue la cárcel, y se graduó en la cárcel. Y después de allí fue a un lugar de eminencia que llegó a ser en un imperio grande, llegó a ser hasta el segundo al mando, gracias a Dios, gracias a que se mantuvo fiel a Dios. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios por el pozo, porque
Hay momentos donde nosotros tenemos que pasar por el pozo. Tenemos que estar allí para rectificar. Dios mío, si estoy aquí es porque tú me trajiste aquí. Pero a veces tenemos que pasar por allí para darnos cuenta que quizás no estamos haciendo algo bien. ¿Ok? Tenemos que darle gracias a Dios porque aparte de que de que estás en un pozo oscuro, un pozo frío, Dios está contigo. Hay que darle gracias a Dios porque a pesar de que el enemigo planeó el mal, Dios transforma ese mal en bien, teniendo en cuenta en fe que el pozo no es el final. ¿Ok? Hay que darle acción de gracias a Dios por la provisión inesperada. Hay que darle gracias a Dios en fe por esa caravana que viene en camino a rescatarlo, a buscarlo. ¿Ok? En fe. Hay que darle gracias a Dios porque allí la soledad y esa humillación lo hace más humilde y más dependiente a usted de Dios. Hay que tener a Dios siempre frente a nosotros. Hay que darle gracias después por la liberación, ¿okay? Porque tenemos que tener en fe claro que Dios nos va a sacar de ese pozo. ¿Okay? La presencia de Dios en el pozo es algo importante. Nosotros tenemos que, a veces nosotros vamos a orar y nosotros oramos y listo, arráncate, vámonos. No esperamos la presencia de Dios. No esperamos que Dios nos dé una respuesta. No esperamos que Dios nos hable. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que si estamos allí, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que hablar con Dios y tenemos que esperar una respuesta de Dios. ¿Sí? En ese momento. Hay que darle gracias a Dios por el futuro que nos espera. Y de verdad que esto es un acto de fe muy grande, un ejemplo que pocas veces lo vemos, pocas veces nos damos cuenta, pero hay que darle gracias a Dios por esa cisterna, de verdad. Pero la cisterna no es la tumba, como pensaban los hermanos que él muriera en ese lugar. La cisterna fue para José, y yo declaro que la cisterna es para todos nosotros en el momento un trampolín hacia la victoria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hay que mantener siempre la vista en alto hacia Dios. La trayectoria, bueno, de José fue esa. Fue esclavo en Canaán, vendido en Egipto, llegó a ser mayordomo, prisionero y finalmente el segundo al mando. Y absolutamente la vida de José es un ejemplo de fe inquebrantable. Sus sueños, desde que tuvo sus sueños hasta el final, desde su adolescencia hasta su muerte, fue un ejemplo de fe. Eso nos indica a nosotros que nosotros tenemos que ser íntegros, tenemos que mantener nuestro testimonio, tenemos que ser ejemplos, así como lo fue él, de fe, ¿okay? No dejarnos corromper por las riquezas. José pudo también, después que llegó a ser el segundo, dejarse corromper y tener guardaespaldas y mira, no me toques, no quiero hablar más con el pueblo. Llegaron unos hombres de Canaán. Ah, esos son mis hermanos. No lo dejes pasar. Sácalo de aquí. No. José hizo lo contrario. José, y aquí viene exacto, digamos que la palabra rema o lo radical de este mensaje que es el perdón. El perdón. José recibe a sus hermanos y los hermanos no saben que él es José. Claro, dejaron a un joven en la cisterna, lo vendieron y en ese momento me imagino que tenía barba como en aquella época se dejaban crecer la barba y el cabello, las fotos esas que vemos de Moisés, y no lo reconocieron, pero él sí reconoció a sus hermanos. Él tenía a Dios y
cumplió todo con fe, todo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, pero él, en su corazón, él quería estar en su pueblo. Él no quería estar en Egipto, él quería estar en Canaán y su corazón estaba en Canaán. Pero él no se enganchó en Canaán. Si Dios lo sacó de Canaán, dele gracias a Dios por el sitio donde usted está ahora. En el nombre de Jesús. Hay gente que Dios lo saca de Canaán y se la pasa enganchado, se la pasa llorando. Ay, yo era ya tal cosa. Yo era en Canaán, yo tenía empresa, yo tenía dinero, yo tenía casas, yo tenía carros. No, no se enganche en Canaán. No se enganche en Canaán. Su corazón puede estar allá, su familia, sus hermanos, pero usted está aquí y tiene un propósito. Usted está aquí y tiene que salir adelante muchas veces por sus hermanos, por su familia, por sus amistades. Y aquí donde usted está, usted tiene que dar ejemplo y ser testimonio de Dios. De Dios. Usted aquí va a rescatar muchas almas. Usted va aquí a enviar la palabra de Dios por la radio, por la televisión. Usted va aquí a ayudar a un mendigo. Usted va aquí a ayudar a una persona que tenga vicios. Usted va aquí a cumplir el propósito, porque por eso Dios lo sacó de allá y lo trajo para acá. Si usted se hubiese quedado allá, a lo mejor ya lo hubiésemos olvidado, porque los viejos decían antes, el muerto a los 3 meses se olvida. Y Dios, hay que darle gracias a Dios porque nos trajo aquí. Pero lo importante aquí es que José perdonó a sus hermanos. ¿Okay? Y no solamente los perdonó ahí cuando los tenía al frente de ellos, que les preguntó, ¿dónde está su padre? ¿Cuántos son ustedes? ¿Dónde está su hermano? Él no le preguntó con ganas de vengarse. Él lo que quería era escuchar, recuperar el tiempo con sus hermanos. Llegará el momento que usted se reunirá con sus familiares. Llegará el momento que usted se reunirá con su familia. Llegará el momento que usted creará una familia aquí. Pero lo importante es que aquí nos damos cuenta que José, él le perdonó a sus hermanos, pero no los perdonó allí. Él los perdonó en la cisterna donde lo tiraron. Desde la cisterna ya él los había perdonado. ¿Okay? Colosenses 3:13 habla de eso. Habla del perdón que tenemos que tener nosotros, no solamente con la gente de afuera, muchas veces con nuestros hermanos. Hay muchas cosas que decimos a veces, mira, yo quiero perdonarlo, pero no colabora. Yo quiero amáis los unos a los otros, como a ti mismo, pero a veces decimos, este hermano no colabora o esta persona no colabora, pero es nuestro deber, es nuestro mandato. Dios nos dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El mismo Dios sacó a José con la caravana a Egipto. ¿Sí? Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesucristo, que asimismo Dios, si alguno está en problemas, si alguno está en Dotán, si alguno está en el pozo, Dios lo saca ahora en este momento. Usted sabe cuál es su Dotán, usted sabe lo que está pasando, usted sabe lo que está sintiendo, pero yo declaro en este momento que Dios lo saca de ese lugar, ¿okay? En el nombre de Jesucristo. Dígale a su vecino, no vuelvas a Dotán. No vuelvas a Dotán.
Hay gente, no vuelvas a Dotán. Hay gente que Dios los saca del Dotán. Y entonces apenas tienen un pequeño tropiezo, ellos mismos van y se tiran en la cisterna. Ay, voy a estar otro rato aquí, Señor. Ay, me trataron mal, Dios mío. Voy a quedarme aquí, Dios, para que me vuelvas a hablar. Soy bachiller, soy licenciado, soy profesional, pero me voy para otra vez para la escuelita. ¿Cuándo usted ha visto eso? ¿Cuándo usted ha visto eso? ¿Cuándo usted ha visto un jugador de béisbol? Bueno, en Venezuela, aquí es el fútbol. ¿Cuándo usted ha visto un jugador de fútbol que lo ascienden a primera división y después que lo ascienden, después de luchar tanto en segunda, dice, ah, no, pero no, mejor me voy para segunda otra vez? Después que lo convocan, nunca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Si Dios lo sacó del Dotán, Dios le dio la instrucción en el Dotán, Dios le dijo todo lo que usted iba a pasar, ¿por qué usted va a regresar allá? No regrese. Por eso le dije, dígale a su vecino, no vuelvas al Dotán. No vuelvas al Dotán. Esa no es tu porción. Diga, esa no es mi porción. Esa no es mi porción. Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a hacer unas pequeñas renuncias aquí. ¿Ok? Para que Dios nos lleve por un nuevo camino. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Nuestra porción no es el Dotán. Repita conmigo. El Dotán fue un lugar de traición. Mi camino me lleva lejos de allí. Hacia el propósito que Dios ha trazado. Y no hacia la amargura de mi pasado. Yo no busco a mis hermanos en Dotán. Mi destino no está en esa cisterna vacía que ellos prepararon para mí. Sino en la tierra donde floreceré. En el nombre poderoso de Jesús. Ellos me despojaron de mi túnica, pero no de mi llamado. En el nombre de Jesucristo. Renuncio a regresar a ese lugar y sigo adelante con la promesa divina de Dios en mí. En el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Dios es bueno.